Mecánico nunca serás importante, dijo, sin saber que él era multimillonario. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes-Benz G-Class negro cuando Sofía Castellanos sintió que el motor comenzaba a fallar en plena avenida Insurgentes, en el corazón de Ciudad de México. A los 32 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de Castellanos Holdings, el imperio inmobiliario que su familia había construido durante 3 generaciones. Su traje Armani gris perla y sus zapatos Louboutin de tacón alto contrastaban dramáticamente con la frustración que se dibujaba en su rostro perfectamente maquillado. El lujoso vehículo, de más de 2 millones de pesos, se detuvo completamente frente a un pequeño taller mecánico llamado Autoservicio Hernández, en la colonia Doctores, un barrio que Sofía consideraba muy por debajo de su estatus social. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Ella, que habitualmente se movía entre las torres de Santa Fe y las mansiones de las Lomas, ahora estaba varada en una de las zonas más populares de la capital. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Desde el interior del taller, Alejandro Hernández escuchó el ruido característico de un motor alemán de alta gama que luchaba por mantenerse funcionando. A los 29 años, sus manos ya mostraban las marcas del trabajo honesto. Callos que contaban historias de motores rescatados, cicatrices que hablaban de piezas rebeldes domadas con paciencia. Vestía un overol azul marino manchado de grasa, sus zapatos de seguridad gastados por años de uso, y su cabello negro ligeramente despeinado por una mañana intensa de trabajo. Alejandro se acercó al Mercedes varado con la naturalidad de quien había visto de todo en sus 15 años trabajando con automóviles. Su padre había fundado el taller hace 3 décadas y él había crecido entre el aroma del aceite de motor y el sonido reconfortante de las herramientas. Cuando se aproximó a la ventanilla del conductor, pudo ver a través del cristal polarizado a una mujer obviamente adinerada que lo observaba con una mezcla de desesperación y disgusto. Sofía bajó la ventanilla lentamente, como si el aire mismo del barrio pudiera contaminar el interior de su vehículo. Sus ojos azules, normalmente calculadores y fríos en las juntas directivas, ahora reflejaban una vulnerabilidad que la incomodaba profundamente. Había crecido en un mundo donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y una transferencia bancaria, pero ahí estaba, completamente dependiente de la ayuda de alguien que claramente pertenecía a una clase social que ella había aprendido a ignorar. «Buenas tardes, señorita. ¿Qué problema tiene su carro?», preguntó Alejandro con voz serena y profesional, inclinándose ligeramente para poder establecer contacto visual. Su tono era respetuoso pero no servil, una distinción que Sofía no logró apreciar en ese momento. La empresaria lo miró de arriba abajo, sus ojos escaneando el overol manchado, las manos callosas, el taller modesto al fondo. En su mundo, las personas como Alejandro eran invisibles, ejecutores de servicios que aparecían, hacían su trabajo y desaparecían sin dejar rastro en su conciencia. La idea de tener que explicar sus problemas a alguien tan evidentemente inferior la molestaba más que la avería misma de su automóvil. «El motor se está comportando de manera extraña», dijo con voz cortante, evitando deliberadamente usar cualquier forma de cortesía. «Necesito que lo arregles rápido. Tengo una junta muy importante en Santa Fe en 2 horas y no puedo permitirme llegar tarde». Alejandro asintió con comprensión y pidió permiso para abrir el capó. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. El motor V8 biturbo estaba funcionando en modo de emergencia, probablemente debido a un problema en el sistema de inyección que requeriría un diagnóstico cuidadoso.
Era el tipo de problema que en una agencia Mercedes costaría una fortuna y tomaría días resolver, pero él había trabajado en suficientes motores alemanes como para saber exactamente qué buscar. «Va a necesitar al menos 3 horas de trabajo», explicó Alejandro, limpiándose las manos en un trapo mientras regresaba hacia la ventanilla. «Es un problema complejo en el sistema de inyección. Puedo hacerle un diagnóstico completo y darle un presupuesto exacto, pero no es algo que se pueda solucionar en unos minutos». La respuesta de Sofía fue explosiva. Su rostro se enrojeció de furia y salió del vehículo con una violencia que hizo que sus tacones resonaran como disparos contra el asfalto húmedo. Los transeúntes que caminaban por la acera comenzaron a voltear, atraídos por la conmoción que se estaba desarrollando frente al taller. «¡3 horas!», gritó apuntando un dedo acusatorio hacia Alejandro. «¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? En 3 horas yo genero más dinero del que tú puedes ver en un año entero». Alejandro permaneció calmado, pero varios mecánicos del taller comenzaron a asomarse por la puerta, sintiendo la tensión que se acumulaba en el aire. El joven había enfrentado clientes difíciles antes, pero nunca había experimentado un desprecio tan puro y venomoso. Aún así, su educación y sus valores familiares le impedían responder con la misma agresividad. «Señorita, entiendo que está bajo presión», respondió con voz tranquila. «Pero los motores alemanes requieren cuidado especial. Si intento hacer un trabajo rápido y descuidado, podría causar daños mayores que le costarían mucho más dinero y tiempo a la larga». La explicación racional solo sirvió para enfurecer más a Sofía. En su mundo empresarial, acostumbrada a que todo y todos se doblegaran ante su voluntad y su dinero, la negativa de aquel mecánico a comprometerse con sus demandas irracionales se sintió como una afrenta personal. Había construido su identidad sobre la creencia de que su éxito financiero la hacía superior a las personas comunes, y la resistencia de Alejandro amenazaba esa estructura psicológica fundamental. «No me importa tu opinión», vociferó, su voz subiendo una octava con cada palabra. «Eres un simple mecánico de barrio, probablemente ni siquiera terminaste la primaria. Personas como tú existen para servirme a mí y a gente como yo». Un grupo de curiosos se había formado alrededor de la escena. Vendedores ambulantes, amas de casa regresando del mercado, trabajadores de construcción en su hora de comida, todos observaban con una mezcla de incredulidad y molestia creciente hacia aquella mujer rica que estaba humillando públicamente a uno de los mecánicos más respetados del barrio. Alejandro sintió que algo se encogía en su pecho. Durante toda su vida había enfrentado este tipo de prejuicios, pero nunca de manera tan directa y cruel. Recordó a su padre diciéndole que la dignidad no se medía por la cuenta bancaria, sino por la integridad con la que uno vivía su vida. Respiró profundamente, buscando mantener la compostura que su educación le había inculcado. «Señorita, mi trabajo es arreglar automóviles, y eso es exactamente lo que puedo hacer por usted», dijo con voz firme, pero sin agresividad. «Si prefiere llevar su vehículo a otro lugar, lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema». La respuesta mesurada de Alejandro solo intensificó la furia de Sofía. Esperaba verlo desplomarse ante su ataque, rogar por su perdón, quizás hasta llorar. En su experiencia, cuando ella aplicaba presión suficiente, las personas siempre cedían. El hecho de que este mecánico mantuviera su dignidad intacta la hizo sentir impotente, y esa sensación desconocida se transformó rápidamente en una rabia aún más profunda. Fue entonces cuando Sofía cruzó la línea de no retorno. Con los ojos brillando de malicia y la voz cargada de todo el veneno que había acumulado a lo largo de años de privilegios no cuestionados,
Le gritó las palabras que echarían por tierra cualquier posibilidad de reconciliación. Mecánico, nunca serás importante. Eres y siempre serás un don nadie que se ensucia las manos para sobrevivir. Tu vida entera no vale lo que yo gano en una hora. Deberías sentirte honrado de que alguien como yo siquiera te dirija la palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los transeúntes que habían estado observando la escena con curiosidad ahora la miraban con disgusto abierto. Una señora mayor que vendía tamales en la esquina murmuró algo sobre gente sin educación, y un grupo de albañiles que comían cerca comenzó a hacer comentarios despectivos sobre los ricos sin valores. Alejandro sintió que las palabras lo atravesaban como cuchillas. No era solo el ataque personal lo que dolía, sino la forma en que Sofía había reducido toda su existencia, su trabajo honesto, sus esfuerzos por superarse a algo despreciable y sin valor. Durante un momento, los recuerdos de su infancia lo inundaron. Su padre trabajando 12 horas diarias para mantener el taller a flote, su madre cosiendo hasta altas horas para pagar sus estudios, los sacrificios familiares que habían hecho posible que él llegara tan lejos. Pero en lugar de responder con ira o defensividad, Alejandro hizo algo que desconcertó completamente a Sofía. La miró directamente a los ojos, y en su mirada no había rabia, sino algo mucho más perturbador, compasión. Era como si pudiera ver a través de toda su fachada de superioridad y riqueza, directo hacia el corazón de una mujer profundamente infeliz y espiritualmente pobre. «Señorita», dijo con voz suave pero clara, «lamento que se sienta así. Espero que su día mejore y que pueda encontrar la ayuda que necesita para su automóvil». La respuesta serena y digna de Alejandro golpeó a Sofía como una bofetada. Esperaba confrontación, esperaba que él se rebajara a su nivel, esperaba validación de su superioridad a través de la humillación del joven. En cambio, él le había ofrecido gracia bajo fuego, una lección de dignidad humana que ella no estaba preparada para recibir. Sofía regresó a su Mercedes y con las manos temblando de frustración, logró arrancar el motor temporalmente. Sin decir otra palabra, aceleró y se alejó del taller, dejando atrás una nube de humo negro que parecía simbolizar la toxicidad de su comportamiento. Sin embargo, el automóvil no llegó muy lejos. 2 cuadras después, el motor se detuvo completamente en medio de la avenida, y esta vez no había manera de hacerlo funcionar. Sofía se encontró varada nuevamente, pero ahora sin la opción de regresar al taller donde había causado una escena tan vergonzosa. Mientras esperaba a que llegara la grúa que había llamado, Sofía no podía quitarse de la mente la imagen de Alejandro manteniéndose sereno bajo su ataque verbal. Había algo en su dignidad inquebrantable que la perturbaba de una manera que no logró entender. Por primera vez en años se sintió pequeña e insignificante, y esa sensación la llenó de una incomodidad que no sabía cómo procesar. La grúa finalmente llegó y remolcó su Mercedes hasta la agencia oficial en Santa Fe, donde el diagnóstico confirmó exactamente lo que Alejandro había predicho: un problema complejo en el sistema de inyección que requeriría días de trabajo y costaría una fortuna. Más frustrante aún, los técnicos de la agencia hablaron del problema con la misma precisión y conocimiento que había demostrado el mecánico del barrio. Durante los días siguientes, mientras esperaba que repararan su automóvil, Sofía no podía concentrarse en el trabajo. Sus reuniones de alto nivel parecían vacías, sus negociaciones multimillonarias perdían significado y constantemente se encontraba recordando la forma en que había tratado a Alejandro. Por primera vez en su vida adulta, el éxito y el dinero no lograban distraerla de un profundo malestar interno. Una semana después, la curiosidad y algo que no quería reconocer como culpa la llevaron de regreso al barrio Doctores.
Esta vez no condujo su Mercedes recién reparado, sino que tomó un taxi, como si inconscientemente quisiera minimizar las diferencias sociales que tan cruelmente había explotado durante su primer encuentro. Cuando llegó al autoservicio Hernández, se sorprendió al ver que el taller era más grande de lo que había notado inicialmente. Había varios automóviles de gama media siendo atendidos por mecánicos que trabajaban con precisión y profesionalismo. Todo estaba limpio, organizado, y se podía percibir un ambiente de respeto mutuo entre los trabajadores. Alejandro estaba inclinado sobre el motor de un Volkswagen Jetta, sus manos moviéndose con la destreza de un cirujano mientras ajustaba componentes microscópicos. Sofía lo observó trabajar desde la distancia, notando por primera vez detalles que su arrogancia inicial había bloqueado: la precisión de sus movimientos, la concentración total en su tarea, la forma en que otros mecánicos lo consultaban sobre problemas técnicos complejos. Cuando Alejandro finalmente notó su presencia, su expresión no mostró sorpresa ni hostilidad. Simplemente se incorporó, se limpió las manos en un trapo limpio y se acercó con la misma cortesía profesional que había demostrado durante su primer encuentro desastroso. «Buenas tardes», dijo sencillamente. «¿En qué puedo ayudarla?» Sofía había ensayado mentalmente esta conversación durante días, pero ahora que estaba frente a él, todas sus palabras preparadas se desvanecieron. La simplicidad de su saludo, libre de resentimiento o sarcasmo, la desarmaró completamente. «Yo vine a disculparme», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro comparado con los gritos que había lanzado la semana anterior. «Me comporté de una manera terrible contigo, y no tienes por qué perdonarme, pero necesitaba decirte que estoy muy avergonzada de lo que hice». Alejandro la observó por un momento, y en sus ojos ella pudo ver que estaba evaluando la sinceridad de sus palabras. No era una evaluación cruel o vengativa, sino el cuidadoso análisis de alguien que había aprendido a leer el carácter de las personas con la misma precisión con que diagnosticaba motores defectuosos. «Todos tenemos días difíciles», respondió finalmente. «No se preocupe por eso». La generosidad de su respuesta solo intensificó la vergüenza de Sofía. Esperaba un rechazo, quizás hasta hostilidad, algo que validara su creencia de que las personas de clases sociales diferentes eran inherentemente conflictivas. En cambio, Alejandro le estaba ofreciendo una gracia que ella sabía que no merecía. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía, luchando por encontrar las palabras correctas. «¿Por qué no me respondiste cuando te dije todas esas cosas horribles?» Alejandro sonrió ligeramente, la primera expresión de calidez genuina que Sofía había visto en su rostro. «Mi padre siempre me dijo que cuando alguien te ataca, dice más sobre ellos que sobre ti. Me pareció que usted estaba pasando por un momento muy difícil, y pelear no iba a mejorar la situación para ninguno de los dos». La sabiduría simple pero profunda de su respuesta golpeó a Sofía como un rayo. En su mundo empresarial, los conflictos se escalaban automáticamente, cada ataque se respondía con uno mayor, cada herida se pagaba con intereses. La idea de que alguien pudiera elegir la paz sobre la venganza, la comprensión sobre la retaliación, era completamente alien a su experiencia. «¿Estudiaste psicología además de mecánica?», preguntó, medio en broma, pero genuinamente curiosa sobre el origen de su sabiduría. «Estudié ingeniería mecánica en la UNAM», respondió Alejandro casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Me especialicé en motores de combustión interna y sistemas híbridos, pero mi papá siempre dice que arreglar coches es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es tratar con las personas que los conducen».
Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Ingeniería en la UNAM? Esa era una de las universidades más prestigiosas de México, y la carrera de ingeniería mecánica era notoriamente difícil. Comenzó a recalcular mentalmente todo lo que creía saber sobre Alejandro, y cada suposición que había hecho se desmoronaba una por una. ¿Ingeniería?, repitió, incapaz de ocultar su sorpresa. «Pero entonces, ¿por qué trabajas aquí? Podrías estar en cualquier empresa automotriz grande ganando mucho más dinero». La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla y se dio cuenta demasiado tarde de que implicaba que trabajar en el taller familiar era somehow inferior. Alejandro notó la implicación, pero no pareció ofenderse. «Trabajo aquí porque es importante para mí», explicó pacientemente. «Mi papá construyó este negocio desde cero y cuando se retire yo lo voy a continuar. Además, aquí puedo ayudar a gente de mi comunidad que no puede pagar los precios de las agencias oficiales. Para mí, eso vale más que un salario alto en una corporación». Cada palabra que Alejandro decía reformulaba completamente la narrativa que Sofía había construido sobre él. No era un mecánico de barrio sin educación. Era un profesional altamente calificado que había elegido servir a su comunidad por valores personales. No era alguien que trabajaba con las manos porque no tenía opciones. Era alguien que había rechazado opciones más lucrativas por razones de principio. ¿Nunca has considerado expandirte? ¿Abrir más talleres? ¿Crear una cadena?, preguntó Sofía, su mente empresarial automáticamente buscando formas de optimizar y monetizar lo que veía. Alejandro se rió suavemente. «Mi papá dice que es mejor hacer una cosa muy bien que muchas cosas a medias. Estamos contentos con ser el mejor taller del barrio, no necesariamente el más grande de la ciudad». La filosofía era completamente opuesta a todo en lo que Sofía creía. En su mundo, el crecimiento era obligatorio, la expansión era sinónimo de éxito, y mantenerse pequeño era equivalente a fracasar. Pero había algo en la tranquila satisfacción de Alejandro que la hizo cuestionar si su definición de éxito era realmente la única válida. Durante los siguientes días, Sofía se encontró pensando obsesivamente en su conversación con Alejandro. Comenzó a investigar discretamente sobre él, y lo que descubrió la dejó completamente desarmada. No solo había estudiado ingeniería con honores, sino que había rechazado ofertas de trabajo de Ford, General Motors y Volkswagen para quedarse con el negocio familiar. Más impactante aún, descubrió que Alejandro donaba varias horas cada sábado para enseñar mecánica básica a jóvenes de escasos recursos en un centro comunitario local. Había desarrollado un programa que combinaba entrenamiento técnico con orientación académica, ayudando a decenas de muchachos a encontrar trabajos dignos o incluso a conseguir becas universitarias. La imagen de Alejandro como un simple mecánico se desmoronó completamente cuando Sofía supo que había sido coautor de 2 artículos académicos sobre eficiencia energética en motores híbridos, publicados en revistas internacionales de ingeniería. Sus investigaciones habían contribuido al desarrollo de tecnologías que ahora se utilizaban en automóviles de lujo en todo el mundo. Pero la revelación que más la impactó llegó por accidente. Una tarde, mientras caminaba por el estacionamiento de un centro comercial en Polanco, vio algo que la dejó paralizada. Alejandro bajándose de un Porsche 911 GT3 negro, impecable, claramente un modelo de edición limitada que costaba más de 3 millones de pesos. Sofía se escondió detrás de una columna, observando incrédula mientras Alejandro caminaba hacia el centro comercial vestido con ropa casual, pero claramente cara. Jeans de diseñador, zapatos italianos, un reloj que reconoció como un Omega Sea Master,
No había nada ostentoso en su apariencia, pero cada elemento individual era obviamente costoso y de alta calidad. La contradicción era tan extrema que Sofía sintió que estaba alucinando. ¿Cómo era posible que el mecánico humilde que trabajaba en un overol manchado fuera la misma persona que conducía un automóvil más caro que muchas casas? Durante las siguientes semanas, Sofía se convirtió en una detective aficionada, investigando discretamente la vida de Alejandro. Lo que descubrió la dejó completamente devastada sobre sus propios prejuicios y suposiciones. Alejandro Hernández no solo era ingeniero, era el heredero de una pequeña fortuna familiar que se había mantenido cuidadosamente oculta. Su abuelo había sido uno de los primeros importadores de repuestos automotrices en México, construyendo un imperio comercial que la familia había manejado discretamente durante décadas. El modesto taller en el barrio Doctores era solo una fachada que Alejandro mantenía por amor al trabajo manual y compromiso con su comunidad. La familia Hernández poseía propiedades inmobiliarias en algunas de las zonas más exclusivas de la ciudad, incluyendo un penthouse en Santa Fe que probablemente valía más que toda la empresa de Sofía. Pero habían tomado la decisión consciente de vivir modestamente y reinvertir sus ganancias en proyectos comunitarios y becas educativas. Alejandro no solo era multimillonario con propósito, alguien que había elegido usar su riqueza para generar impacto social positivo en lugar de ostentación personal. Su trabajo en el taller no era una necesidad económica, sino una vocación elegida, una forma de mantenerse conectado con la realidad de las personas que sus proyectos filantrópicos intentaban ayudar. La revelación fue tan impactante que Sofía tuvo que sentarse en su oficina y procesar completamente lo que había aprendido. Durante años había construido su identidad sobre la creencia de que su éxito financiero la hacía superior a las personas que trabajaban con las manos. Ahora descubría que había humillado públicamente a alguien que no solo tenía más dinero que ella, sino que había elegido usarlo de manera infinitamente más noble y significativa. Pero lo que más la perturbaba no era el dinero de Alejandro, sino su carácter. Incluso sabiendo que tenía los recursos para destruirla social o económicamente si quisiera venganza, él había elegido la gracia y el perdón. Había absorbido su crueldad sin retaliación, había respondido a su odio con compasión, había transformado su ataque en una oportunidad de crecimiento personal. Sofía se dio cuenta de que había estado viviendo en una prisión emocional de su propia construcción, donde el dinero era la única medida de valor humano y la crueldad hacia los inferiores era un privilegio de clase. Alejandro le había mostrado, sin predicar o sermonear, que existía una forma completamente diferente de vivir, con propósito, humildad y genuina preocupación por el bienestar de otros. La transformación que comenzó a experimentar Sofía no fue inmediata ni fácil. Durante semanas luchó con una crisis existencial profunda, cuestionando cada valor que había considerado fundamental, cada decisión que había tomado basada en su sentimiento de superioridad económica. Comenzó a observar su propio comportamiento con ojos críticos, notando cómo trataba a empleados, meseros, conserjes y todas las personas que había categorizado automáticamente como inferiores. Se horrorizó al darse cuenta de cuántas veces había sido cruel, despectiva o simplemente indiferente hacia personas que merecían respeto y dignidad básicos. Decidió regresar al taller una vez más, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Quería no solo disculparse de nuevo, sino ofrecer algo concreto como evidencia de que había cambiado genuinamente. Cuando llegó al Autoservicio Hernández, una tarde de viernes,
Encontró a Alejandro enseñando a un joven aprendiz cómo calibrar un sistema de inyección electrónica. La paciencia con la que explicaba conceptos complejos, la forma en que alentaba al muchacho cuando cometía errores, la generosidad con la que compartía conocimientos que le habían tomado años adquirir. Todo eso confirmó lo que Sofía ya sabía sobre su carácter excepcional. Disculpe, dijo suavemente, no queriendo interrumpir la lección técnica. ¿Podría hablar con usted cuando termine? Alejandro completó su explicación, se aseguró de que el aprendiz entendiera los conceptos y luego se acercó a Sofía con la misma cortesía profesional de siempre. Pero esta vez ella pudo ver algo diferente en sus ojos. No desconfianza exactamente, sino una curiosidad cautelosa sobre sus intenciones. He estado pensando mucho en nuestra conversación, comenzó Sofía, eligiendo sus palabras cuidadosamente, y me di cuenta de que no solo me comporté terriblemente contigo, sino que he estado viviendo de una manera que va contra todo lo que realmente importa en la vida. Alejandro la escuchó sin interrumpir, dándole el espacio para expresar completamente sus pensamientos. Sé que las disculpas no borran las palabras crueles, continuó Sofía. Pero quiero ofrecerte algo más que palabras. Mi empresa tiene un programa de responsabilidad social y me gustaría financiar una expansión de tu programa educativo comunitario, no como caridad condescendiente, sino como reconocimiento de que tú estás haciendo el tipo de trabajo que realmente cambia vidas. La propuesta sorprendió a Alejandro, pero pudo ver en los ojos de Sofía que no era un gesto calculado para aliviar su culpa, sino una expresión genuina de valores transformados. Eso sería muy generoso, respondió cuidadosamente, pero me gustaría que entendieras que nuestro programa funciona porque está conectado directamente con la comunidad. No queremos que se convierta en algo corporativo que pierda su esencia personal. Completamente de acuerdo, dijo Sofía inmediatamente. De hecho, me gustaría participar personalmente, no solo financieramente. Si me lo permites, me gustaría aprender sobre el programa, ayudar donde pueda ser útil y quizás aprender lo que tú ya sabes sobre encontrar propósito real en el trabajo. Durante los meses siguientes, Sofía comenzó a visitar el centro comunitario donde Alejandro enseñaba. Al principio, su participación fue torpe. Claramente no estaba acostumbrada al trabajo manual o a interactuar genuinamente con jóvenes de bajos recursos económicos. Pero gradualmente, algo hermoso comenzó a suceder. Los jóvenes del programa inicialmente la veían con suspicacia, conscientes de las diferencias de clase y económicas. Pero Sofía trabajó pacientemente para ganar su confianza, no a través de dinero o regalos, sino demostrando genuino interés en sus vidas, sus sueños, sus desafíos. Aprendió a usar herramientas, se ensuciaba las manos junto con ellos, y lentamente se ganó su respeto a través de consistencia y humildad. Alejandro observaba esta transformación con fascinación. La mujer que había llegado a su taller llena de arrogancia y desprecio se estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. Más humilde, más conectada, genuinamente preocupada por el bienestar de otros. No era una actuación. Era un cambio fundamental en su forma de ver el mundo y su lugar en él. Una tarde, mientras trabajaban juntos, enseñando a un grupo de adolescentes sobre sistemas eléctricos automotrices, Alejandro se acercó a Sofía durante un descanso. ¿Puedo preguntarte qué te motivó a cambiar tan dramáticamente?, dijo con curiosidad genuina. He conocido muchas personas adineradas a lo largo de los años, y la mayoría nunca cuestiona realmente sus privilegios o su forma de tratar a otros. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que fue verte mantener tu dignidad cuando te atacé tan cruelmente,
dijo finalmente. Durante toda mi vida había construido mi identidad sobre la idea de que el dinero me hacía superior a otras personas. Pero cuando te vi responder a mi crueldad con gracia, me di cuenta de que yo era la persona pequeña en esa situación. Tú tenías algo que yo no tenía y no se podía comprar con dinero. ¿Y qué era eso?, preguntó Alejandro. Paz interior genuina, propósito real. La capacidad de encontrar satisfacción en servir a otros en lugar de dominarlos. Todo lo que yo pensé que tenía, pero en realidad nunca había experimentado. Durante el año siguiente, la amistad entre Sofía y Alejandro se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Ella aprendió de él sobre humildad, servicio y la satisfacción que viene de trabajo significativo. Él aprendió de ella sobre gestión empresarial, planificación estratégica y cómo escalar programas sociales sin perder su esencia personal. Juntos, expandieron el programa educativo a 5 centros comunitarios diferentes, crearon un fondo de becas universitarias para estudiantes destacados y establecieron una red de talleres comunitarios que proporcionaban servicios automotrices accesibles mientras entrenaban a la próxima generación de mecánicos profesionales. Pero la transformación más profunda ocurrió en la vida personal de Sofía. Por primera vez en su existencia, había encontrado trabajo que la llenaba espiritualmente. Sus reuniones corporativas seguían siendo importantes para mantener su empresa, pero las horas que pasaba en los talleres comunitarios se habían convertido en las más significativas de su semana. Un sábado por la tarde, mientras limpiaban las herramientas después de una sesión particularmente exitosa, donde 3 estudiantes habían masterizado sistemas de frenos hidráulicos, Alejandro hizo una observación que la sorprendió. ¿Sabes qué es lo más impresionante de tu transformación?, dijo mientras organizaba llaves inglesas en orden de tamaño. No es que hayas cambiado tu comportamiento, aunque eso es admirable. Es que encontraste una versión de ti misma que probablemente siempre existió, pero estaba enterrada bajo años de expectativas sociales y presiones familiares. Sofía se detuvo en medio de limpiar una llave de tuercas y lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Bueno, nadie cambia tan completamente a menos que el potencial para ese cambio ya existiera internamente. La persona cruel que conocí en mi taller era real, pero creo que era más una máscara que habías aprendido a usar para sobrevivir en tu mundo. La persona que está aquí conmigo ahora, enseñando a estos chavos con paciencia y cariño genuino, esa también es real. Quizás más real. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Sofía. Durante meses había estado luchando con sentimientos de culpa sobre su comportamiento pasado, pero él le estaba ofreciendo una perspectiva diferente. Que su transformación no era solo sobre arrepentimiento, sino sobre descubrimiento personal. Mi abuela solía decir algo que nunca entendí hasta ahora. Continuó Alejandro, sonriendo con la memoria. Decía que las personas no son buenas o malas, sino que son jardines que pueden crecer flores hermosas o maleza, dependiendo de cómo se cuiden. Tú simplemente cambiaste la forma de cuidar tu jardín. La metáfora la conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en meses, Sofía sintió que podía perdonarse a sí misma por la persona que había sido, mientras se comprometía completamente con la persona que estaba eligiendo ser. 6 meses después, durante la ceremonia de graduación del programa comunitario, algo extraordinario sucedió. Uno de los estudiantes, un joven llamado Ricardo, que había crecido en una de las colonias más difíciles de la ciudad, se acercó al micrófono para dar un discurso de agradecimiento. «Quiero agradecer a los maestros Alejandro y Sofía», dijo con voz temblorosa pero clara. «Pero especialmente quiero agradecer a la maestra Sofía,
porque ella nos enseñó algo que nunca esperábamos aprender en un taller de mecánica. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, insegura de hacia dónde se dirigía el discurso del joven. Nos enseñó que las personas pueden cambiar realmente, continuó Ricardo. Al principio, cuando llegó aquí, todos podíamos ver que era diferente a nosotros. Rica, educada de manera diferente, de un mundo completamente distinto. Pero en lugar de quedarse en su mundo cómodo, eligió venir al nuestro y aprender con nosotros. Nos mostró que no importa de dónde vienes o los errores que hayas cometido, siempre puedes elegir ser mejor. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Sofía apenas lo escuchó. Estaba abrumada por la comprensión de que su transformación personal había impactado a estas personas jóvenes de maneras que nunca había considerado. No solo había cambiado su propia vida, había demostrado a una nueva generación que el cambio genuino era posible. Después de la ceremonia, mientras recogían los materiales y cerraban el centro comunitario, Alejandro se acercó a Sofía con una expresión que ella nunca había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, una intensidad que iba más allá de la amistad y el respeto mutuo que habían desarrollado. Sofía, dijo suavemente, hay algo que he estado queriendo decirte durante meses, pero no estaba seguro de si era apropiado. Ella se detuvo y lo miró completamente, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando te conocí, pensé que eras la persona más cruel que había encontrado en mi vida, continuó Alejandro. Pero al verte transformarte, al trabajar contigo en estos proyectos, al ver la pasión con la que te has dedicado a ayudar a estos jóvenes, me he enamorado de la mujer en la que te has convertido. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante todo el proceso de su transformación, había estado tan enfocada en cambiar como persona que no había considerado la posibilidad de amor romántico. Pero ahora, mirando a Alejandro, se dio cuenta de que sus propios sentimientos habían evolucionado de admiración y respeto hacia algo mucho más profundo. Alejandro, susurró, yo también me he enamorado. Pero no solo de ti, sino de la persona que me has ayudado a descubrir que podía ser. Me has enseñado que el amor verdadero no es solo entre dos personas, sino entre dos personas que se inspiran mutuamente a ser sus mejores versiones. Cuando se besaron por primera vez, bajo las luces fluorescentes del centro comunitario, rodeados de herramientas y manuales de mecánica, ambos entendieron que estaban sellando más que una relación romántica. Estaban celebrando una transformación completa de valores, una redefinición de lo que significaba una vida exitosa, y un compromiso de usar sus recursos y privilegios para servir a algo más grande que ellos mismos. 2 años después, Sofía Castellanos y Alejandro Hernández se casaron en una ceremonia que rompió todas las convenciones sociales de la élite mexicana. En lugar de un evento ostentoso en un hotel de lujo, celebraron en el patio del primer centro comunitario que habían establecido juntos, rodeados de las familias de los estudiantes que habían impactado, los mecánicos del taller original, y un pequeño grupo de amigos y familiares que entendían y celebraban su historia única. El discurso de boda de Alejandro se convirtió en leyenda entre todos los que lo escucharon. Hace 3 años conocí a una mujer que me enseñó que las primeras impresiones pueden estar completamente equivocadas. Pero más importante, me enseñó que las personas tienen una capacidad infinita para crecer, cambiar y convertirse en versiones de sí mismas que nunca imaginaron posibles. Sofía, tú me has mostrado que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para crecer contigo. Sofía, en su respuesta,
Habló sobre cómo Alejandro le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en impacto positivo, que la verdadera educación no venía de títulos, sino de sabiduría práctica, y que la verdadera superioridad no venía de estatus social, sino de carácter moral. Alejandro, dijo con lágrimas en los ojos, tú me salvaste de una vida vacía, llena de privilegios sin propósito. Me enseñaste que las manos que trabajan honestamente son más nobles que las que solo firman cheques y que un corazón que sirve a otros es más rico que cualquier cuenta bancaria. Su historia se convirtió en inspiración para muchos, especialmente entre las élites económicas mexicanas que comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios y prioridades. Varios otros empresarios exitosos comenzaron a involucrarse directamente en trabajo comunitario, inspirados por el ejemplo de transformación genuina que Sofía había demostrado. El programa de talleres comunitarios que habían iniciado juntos se expandió a nivel nacional, convirtiéndose en un modelo replicado en docenas de ciudades. Pero para Sofía y Alejandro, el éxito del programa era secundario al crecimiento personal que continuaban experimentando cada día. Sofía nunca perdió su agudeza empresarial o sus habilidades de liderazgo, pero las redefinió para servir propósitos más grandes. Su empresa se convirtió en una de las primeras en México en implementar programas comprensivos de responsabilidad social que iban mucho más allá de donaciones caritativas, involucrando a empleados de todos los niveles en trabajo comunitario directo. Alejandro continuó operando el taller familiar, pero también se convirtió en consultor nacional sobre programas de educación técnica comunitaria. Su combinación única de expertise técnico, sabiduría práctica y comprensión profunda de dinámicas sociales lo convirtió en una voz respetada en círculos gubernamentales y académicos. Pero quizás el legado más duradero de su historia no fueron los programas que establecieron o las vidas que impactaron directamente, sino la demostración viviente de que las divisiones de clase no tienen que ser permanentes, que los prejuicios pueden superarse con humildad y apertura, y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, cuando las personas están dispuestas a crecer más allá de sus limitaciones iniciales. Cada año, en el aniversario de su primer encuentro desastroso en el taller, Sofía y Alejandro visitaban el Autoservicio Hernández original. Se sentaban en las mismas sillas donde ella había gritado palabras crueles y reflexionaban sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde ese momento de máxima crueldad hasta una vida llena de propósito, amor y servicio mutuo. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tomado alguno de esos trabajos corporativos?, le preguntó Sofía en una de esas visitas anuales. Alejandro sonrió, mirando alrededor del taller donde todo había comenzado. Jamás. Esos trabajos me habrían dado dinero, pero este camino me dio algo mucho más valioso. Una esposa extraordinaria, una misión de vida que me llena, y la prueba de que las personas pueden transformarse completamente cuando encuentran razones suficientemente poderosas para hacerlo. ¿Y tú?, preguntó a su vez, ¿te arrepientes de haber cambiado tu vida tan dramáticamente? Sofía tomó su mano y miró hacia los jóvenes que trabajaban en el taller. Muchos de ellos graduados de sus programas comunitarios que ahora tenían empleos dignos y vidas estables. La mujer que gritó esas palabras crueles hace años estaba tan perdida, respondió pensativamente. Tenía todo el dinero del mundo, pero era completamente pobre en las cosas que realmente importan. La mujer que soy ahora tiene menos dinero personal, porque doy mucho más, pero soy infinitamente más rica en satisfacción, propósito
y amor genuino. Su historia se convirtió en recordatorio de que las transformaciones más profundas a menudo comienzan en los momentos más difíciles, cuando nuestros peores instintos chocan contra la bondad inquebrantable de otra persona. Sofía había aprendido que las palabras «mecánico, nunca serás importante» fueron las más equivocadas que había pronunciado en su vida, no solo porque Alejandro era multimillonario, sino porque había confundido completamente importancia financiera con importancia humana. En el fondo, su historia no era solo sobre dinero oculto o prejuicios de clase, sino sobre la capacidad humana de elegir crecer más allá de nuestras limitaciones iniciales, de encontrar amor en lugares inesperados y de descubrir que la verdadera riqueza siempre ha estado en nuestros corazones y en nuestra capacidad de servir a algo más grande que nosotros mismos.